El principal referencista de esta teoría es Becker, el cual es un autor que sobrevive a los clásicos y precursores de la Escuela de Chicago. Nicho de grandes creadores de las teorías influyentes en el contexto de la sociología y la criminología por las explicaciones de la interacción, aprendizaje, exclusión, estructuras sociales, entre otras. Él elabora una síntesis que pareciera ser perfeccionada y potencialmente más aceptada y adaptada al momento actual, con los resultados que suelen dar las buenas síntesis a través de los medios más adecuados de difusión y, sobre todo, las argumentaciones de los experimentos y revisiones teóricas. Así, en el presente se muestra la teoría del etiquetamiento y los procesos de calificación de conductas desviadas, quienes las estigmatizan como tales, y los efectos sociales que provocan. La breve reseña biográfica de Becker nos dice que nació el 18 de abril de 1928 en Chicago, Illinois. Estudió sociología en la Universidad de Chicago y tuvo como guías a Robert Park, Herbert Blumer y Everett Unges. Además, ha sido desarrollador del jazz. Escribir sobre los grupos de este género musical lo llevó a interesarse por el estudio del consumo de drogas y la desviación, por lo que escribió sobre ello. Se doctoró en 1951 y fue profesor de sociología en la Universidad Northwestern en 1965, donde enseñó hasta 1991. Fue editor de la revista Problemas Sociales de 1961 a 1965. Desde 1999 enseña en la Universidad de California, en Santa Bárbara. Asimismo, es miembro de la Academia de Artes y Ciencias desde 1993. En el discurso, Wislom y Shang, en el año 2008, explican que la desviación es la creación de grupos sociales más que la calidad de algún acto o comportamiento, argumentando en contra de estudiar el comportamiento delictivo en sí mismo, porque tal comportamiento es simplemente una desviación que ha sido etiquetada como tal por personas en posiciones de poder que pueden beneficiarse del etiquetado y la aplicación de reglas contra el comportamiento, señalando que ante el hecho delictuoso las instituciones reaccionan de dos modos: de manera institucional y no institucionalmente. Tal reacción surge posterior al delito, interacción entre el delito y reacción social. Las instituciones a las que se refiere pueden ser de dos tipos: las formales, que son las legitimadas por las autoridades como medios normados, ejecutivos, el derecho penal, la política criminal, la policía, las instituciones de gobierno, administradoras de justicia, persecutorias, entre otras. Y nos habla de las informales, que son la familia, escuelas u otras instituciones de educación, medios de comunicación, en el entendido que den un mensaje positivo y neutralizador, el empleo u otras ocupaciones laborales, iglesias o medios religiosos. Becker explica que todo grupo social hace reglas para prescribir actuaciones como correctas o incorrectas, de donde se desprende que el hecho fundamental de la desviación estriba en que esta es una creación de la sociedad, no en el sentido de que sus causas se encuentren en la situación social o en los factores sociales, sino en el hecho de que los grupos sociales generan la desviación al confeccionar las reglas cuya infracción la constituye y al aplicar dichas normas a determinadas personas. Desde este punto de vista, la desviación no es una cualidad del acto cometido por la persona, sino una consecuencia de la aplicación que los otros hacen de las reglas y de las sanciones para un ofensor. Becker agrega, aparte de lo anterior, que un acto
se ha desviado. Depende de quien vulnera las reglas, contra quién y cómo reaccionan los demás. La teoría del etiquetamiento nos dice que la desviación no es inherente al acto concreto, sino es una manifestación de la mayoría social que califica o etiqueta negativamente los comportamientos de las minorías al desviarse de las normas culturales estandarizadas de la mayoría. La teoría del etiquetado ha prestado especial atención a distintos colectivos o minorías que habitualmente sufren el etiquetado o calificación negativa por su desviación de la norma mayoritaria social. Por ejemplo, discapacitados, enfermos mentales, criminales, homosexuales, niños, ancianos, entre otros. Proceso de desviación. La sociedad genera expectativas de comportamiento. Al no asumirlas, dicha conducta se rotula como desviada. Un individuo que realizó ya una conducta desviada lo pudo haber hecho por temor, persecución, vanidad, rechazo, aceptación, exclusión, violencia, agresividad u otros. Wilson y Zhang en 2008 explicaban: una vez que una persona ha aceptado la etiqueta de desviado, se convierte en un extraño y se le niegan los medios para llevar a cabo la vida cotidiana. Una vez que sucede, la persona recurre a medios ilegítimos para ganarse la vida. Finalmente, la persona se envuelve en una subcultura desviada que proporciona apoyo moral y la justificación de la misma. A través de dicha asociación, la persona puede aprender nuevas formas de desviación. Se tiene la invasión mediática, en la que los medios se han convertido en agencias investigadoras y enjuiciadoras, además de encargados de hacer públicas a las personas, domicilios, nombres, situaciones, etc. Sobre el proceso de creación de las reglas. Becker argumentó que las reglas, incluidas las leyes penales, las hacen las personas con poder y se aplican a quienes no lo tienen. Así, incluso a niveles cotidianos. Las reglas las hacen los viejos para los jóvenes, los hombres para las mujeres, los blancos para los negros, la clase media para la clase trabajadora. Y podríamos agregar aquí las escuelas para los estudiantes y los padres para sus hijos. Como resultado de este proceso, la mayoría de las personas internalizan y obedecen las reglas sin darse cuenta o cuestionar hasta qué punto se decide su comportamiento por ellos. En otro contexto, se puede percibir que las reglas son hechas por algunos para mantener el poder, que de hecho suele ser de ese modo. Al hacer las reglas, en efecto se regula, norma, controla y limita la conducta. El desviado es un producto de la sociedad y a su vez es alguien no aceptado por no saber, querer o poder vivir bajo las normas sociales de los grupos que las crean. La desviación no es una cualidad del acto que comete la persona, sino más bien una consecuencia de la aplicación por parte de los otros de las reglas y sanciones. El desviado es aquel a quien se le ha aplicado con éxito esta etiqueta. Cuando se etiqueta una conducta. Resulta una labor compleja etiquetar una conducta por todo lo que implica ese enjuiciamiento. Aquí se toma en cuenta el tiempo y espacio en que se presenta dicha conducta. Wilson y Zhang en 2008 explican: el etiquetado implicó definir, identificar, segregar y detectar a las personas para un tratamiento especial. Una consecuencia del etiquetado es la estimulación, sugerencia y evocación de los mismos rasgos de los que se acusa a la persona. La persona se convierte en aquello de lo que se le acusa. Dándole una ojeada al desarrollo del etiquetado, permite concluir que es probable que este se inicie con la investigación de Tenenbaum, quien en 1938 ya mostraba cómo el delincuente era malo, porque aparecía definido como tal, es decir,
que las reacciones y definiciones del medio respecto a un determinado comportamiento eran decisivas para que surgiera la conducta desviada. Con estas palabras breves, puede ser resumida la teoría. La criminalidad no es una cualidad de determinada conducta, sino el resultado de un proceso de atribución de tal cualidad, de un proceso de estigmatización. La criminalidad es una etiqueta que se aplica por el legislador, la policía, los fiscales y los jueces. Por ello, la oposición del rótulo procede de las instancias formales o informales del control social. Normalidad, anormalidad y desviación. En cualquier caso de condición, la perspectiva de aceptación no es unificada de la desviación. Aborto. Hay regiones geográficas donde se ha despenalizado y pasó a ser una conducta aceptable. En otras regiones donde es un delito, es una conducta apartada de la norma y se castiga. Homosexualidad. En algunas regiones geográficas dejó de ser un trastorno o delito. Se legalizó el matrimonio entre el mismo sexo. En otras regiones geográficas donde es un delito o una prohibición. Consumo de sustancias. En algunos lugares es aceptable el consumo de nicotina, alcohol, cafeína, marihuana, y en otros es sancionado. Un ejemplo claro son los hospitales y la vía pública. En los hospitales, los médicos o enfermeras pueden suministrar a un enfermo alguna sustancia, ya sea como la cafeína, y es legal. El consumo de marihuana o alguna otra sustancia en la vía pública es un delito. El uso de pelucas, faldas, maquillaje en hombres en la antigüedad era un estilo de moda necesario. Actualmente es etiquetado como transvesti, transexual, homosexual, afeminado y completamente inaceptable en lugares públicos. Inicio sexual. En algunas partes o regiones, el padre es el que inicia a las hijas o arregla el matrimonio con otra persona. En otros lugares es mal visto, es inaceptable y punible. La religión. Existen las creencias de los dioses, como el sol, el agua, la lluvia, la luna, las constelaciones, Buda, la Virgen, Jehová, Jesús, Alá, entre algunos otros. En cada región, el tiempo tiene alguna preferencia hacia algo determinado. ¿Qué influye? En el contexto histórico, lo normal, anormal o desviado varía según el tiempo. Por ejemplo, los dioses han ido cambiando, se han creado nuevos y eliminado a otros, arraigando a algunos. Según la época, será la existencia de las divinidades. Anteriormente, en nuestro contexto, se abordaban a ciertos animales, se les daba el grado de dioses, a las constelaciones, estrellas. Posteriormente, imponen un nuevo Dios, como Jesús de Nazaret, cuyo arraigo ha sido general de 2016 años y fue tal su poder que partió de los tiempos del planeta, de la Tierra antes de Cristo y después de Cristo. El espacio geográfico. Otro ejemplo es la homosexualidad. En México se impone progresivamente que la unión entre personas del mismo sexo sean legalizadas, así como su cambio de nombre legal para las personas trans. En este movimiento no había ocurrido de modo imponente. En otras regiones igualmente ha sido determinantes en la preocupación sobre este fenómeno. Hay lugares donde se es sancionado plenamente. En otros es bien visto que las parejas homosexuales tengan muestras de afecto
en público como el resto. Situaciones o lugares específicos. El consumo de bebidas alcohólicas es aceptable cultural y legalmente, aunque determinadas restricciones se han prohibido que se lleve a cabo en la vía pública por los efectos que estas sustancias producen y que en ocasiones peligran de la vida propia de otros. Sin embargo, a pesar del riesgo se permiten. Por ello, se limitan lugares destinados a dichas actividades, como bares, casas u otros. Criterio de desviación. Reyes Calderón. Los criterios de desviación toman de referencia los parámetros siguientes. Criterio institucional. La conducta desviada, criminal, antisocial es considerada como tal, porque se aparta acusadamente de las expectativas culturales. Las mismas sociedad clasifica y desclasifica las conductas normales, anormales, desviadas, sociales, privadas, entre otras. Criterio estadístico. Misma señala, son las que separan del número más frecuente de actos o hechos ocurridos. Por ejemplo, volviendo a considerar el tiempo y espacio, las muertes ocurridas en tiempos de guerra son aceptables y legales por quienes imponen tal acción. Es decir, la matanza se legaliza cuando las condiciones así lo ameritan según los gobernantes. Otro criterio humanista, tal acto ofende la moral. Hay conductas que varían según el lugar donde se esté. Son criterios universales de ofensa a la humanidad. Por ejemplo, el homicidio, ya sea legalizado o no. Si por otro lado, la infidelidad o tener diversas parejas son criterios que dependen del individuo de la pareja, de la cultura, religión, entre otros. Por ejemplo, en regiones donde son permitidos los matrimonios con varias mujeres, en cultura machista se percibe en parte como un deseo que muchos quisieran. Existen parejas que abiertamente aceptan la variedad de relaciones íntimas. A pesar de ello, tal hecho se percibe como lastimoso para otras culturas. ¿Quién define la conducta y bajo qué criterios? En este caso, en la época, los académicos, los científicos, los trabajadores de campo, legisladores, gobernantes, entre otros, en cada estado de la República Mexicana existe una legislación para diversas materias de la vida, como la civil, familiar, penitenciario, penal, entre otros, las cuales varían a pesar de ser un país conjunto. Lo mismo sucede de cada país a país. De igual manera, la definición entre ciencias, por ejemplo, son conceptualizadas de desviación desde el punto de vista sociológico, psicológico, jurídico, criminológico, estadístico, entre otros. Por lo tanto, cabe preguntarse, ¿desviado quién? ¿Quién dice si es así o no? ¿Criminal? ¿Quién? ¿Delincuente? ¿Quién? Puede haber muchos criminales regados cuya conducta no ha sido investigada, descubierta o juzgada. Por ello no logran el tal término de delincuentes, sino hasta que los órganos encargados los tiene en sus manos y los clasifican. Es importante recordar lo que sostiene Lacan Sage. La sociedad tiene los delincuentes que merece, y Wilson y Sang. La criminología incluye el estudio de la justicia criminal, en el supuesto de que determina el crimen y otros casos pueden producirlo. El cuándo y dónde de la conducta desviada o criminal. Entonces puede que en nuestra sociedad se cometa gran cantidad de infracciones a las normas. Sin embargo, ellas no constituyen conductas desviadas o criminales hasta que un grupo social las rotule como pertenecientes a esta condición. Se etiqueta al individuo como tal. Por ejemplo,
En un nuevo Código Penal se crea la figura de delito homosexual. Al momento de esta publicación de esta reforma o adhesión al código, esto se produce en miles o millones de criminales persiguiendo a todos aquellos que tienen esta tendencia. Citan Pérez Pinzón y Pérez Castro a Clarence Sharrock, clasificación de las conductas. Número 1. A pesar de que ningún acto es intrínsecamente criminal, puede ser catalogado como tal por la ley. Número 2. Las definiciones de hechos criminales rigen a favor de los grupos poderosos mediante la acción de sus representantes, incluyendo a la policía. Número 3. Una persona no se convierte en criminal por violar la ley, sino principalmente porque las autoridades, a través del proceso de etiquetamiento, le confieren esta posición. Número 4. Clasificar a los hombres en criminales y no criminales choca contra el sentido común y la evidencia empírica, porque jamás se ha demostrado ni se percibe diferencia alguna entre unos y otros. Número 5. Mientras muchas personas pueden ser responsables de delitos, solamente unas pocas son aprehendidas por violar la ley. Número 6. A pesar de que las sanciones legalmente previstas se dirigen a la totalidad del conglomerado, su severidad y consecuencias varían según las características del agresor. Número 7. La aplicación y ejecución de las sanciones cambian de acuerdo a determinados rasgos distintivos, como pertenecer a ciertos grupos minoritarios, ser transeúnte,